y tú tampoco lo hagas. Esta semana en No Callaré, un formato distinto, una entrevista a quien la merece, Diego Arria. Es un verdadero honor poder entrevistar en esta oportunidad al embajador Diego Arria, un hombre que fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y que, bueno, el currículum es extenso y es largo y que siempre está atento, pendiente y trabajando en pro de la libertad de Venezuela. Por cierto que ha iniciado una campaña de recolección de firmas para tratar de remover al régimen de Nicolás Maduro del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso lo tenemos en primera instancia, embajador, para que nos comente un poco esta iniciativa, esta campaña y cómo además podemos ayudarle, cómo podemos contribuir, porque es para el bien de Venezuela, por la libertad de Venezuela. Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Fíjate, no, gracias, mi querida Anito. Se te olvidó decir como parte de mi vida, que soy tu amigo, te quiero y te admiro mucho. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, embajador, de verdad que sí. Cuéntenos de la campaña. Como generalmente todo el mundo conoce, la narcotiranía venezolana osó presentarse como candidato al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y derrotó a Costa Rica por 9 votos. En esa oportunidad yo dije de la Asamblea General que lo que se había perdido una batalla, no la guerra, y que era un gran error del narcotirano presentar a su régimen como candidato, porque los temas de derechos humanos, las violaciones en Venezuela, estaban pasando un poco debajo de la mesa con tantos problemas que hay en esta materia en el mundo. Pero al presentar su candidatura, esto generó una indignación mundial al punto que un organismo internacional, UN Watch, que tiene 20 años luchando contra la tiranía, comenzó una campaña global de firmas para, como primer paso, repudiar, suspender a la narcotiranía en el Consejo de los Derechos Humanos, y me honraron designándome como presidente de esa campaña global, que es independiente absolutamente. Hoy llevamos 80.000 firmas. Debo decirte, Nito, que son fundamentalmente los venezolanos en la diáspora. En Venezuela le cuesta mucho trabajo a la gente firmarlo, temen de que los persigan, lo cual es bastante cierto. Y esperamos, no es una cifra mágica a la que se aspira si va a ser 500.000 o 1 millón. Es para generar una opinión pública en algunos países que nos permita a corto plazo solicitar a la Asamblea General una nueva votación en la cual esperamos que Costa Rica sea el que lo solicite. Ahora, embajador, sabemos que la cifra quizás no es lo importante, pero esta pregunta sí puede ser importante. ¿Tienen que ser solo venezolanos o pueden firmar cualquier ciudadano del mundo? Muy buena pregunta. Cualquier ciudadano del mundo. Hasta ahora han sido solo venezolanos, pero preferiríamos que fuese, que es una campaña global, abierta a todos ciudadanos que crean la importancia de rescatar la libertad de un país como el nuestro. Y aquí no hay directores ni líderes de la campaña. Todo el que participa, Nito, es un líder de la campaña global. Aquí lo que hay es una simple coordinación, y esto es absolutamente independiente de partidos políticos, gobierno. Es un organismo no gubernamental internacional cuya plataforma es la que nos está ayudando. También le he escuchado decir que podría ser esta una plataforma para solicitar que le fueran removidas las credenciales a los funcionarios de Naciones Unidas del régimen de Maduro, e incluso podría ser plataforma para que ayudara al cese de la usurpación realmente. ¿Es cierto esto? Pues mira, es muy cierto. Esto tiene, yo siempre digo que el primer paso es generar una especie de tsunami de opinión pública, que es muy importante, porque esto complementa lo que son las acciones de calle, que cada vez son menores. Entonces tenemos que aumentar la voz internacionalmente. Si nosotros logramos eso, es porque tendremos suficiente apoyo en la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir la revocación de las credenciales que hoy en día tiene la narcotiranía, como tú estás señalando. El tercero es contribuir a unificar nuestra diáspora, Nito. Ustedes saben que los partidos en Venezuela han trasladado sus conflictos internos y sus pleitos pequeños internos al exterior, dividiendo a la diáspora entre un partido y otro. Nosotros pretendemos unir a la diáspora en torno a un solo objetivo. ¿Cuál es? La libertad de Venezuela. Ningún otro, ni
quiénes son candidatos o no candidatos, porque aparentemente eso todavía domina la mente de mucha gente a pesar de que no hay nada viable en ese sentido. Y el tercero, o el cuarto, sería que si nosotros generamos una diáspora fuerte, unificada, que será fundamental para la reconstrucción de Venezuela, esto tendrá una gran importancia interna para evitar determinadas acciones que hoy en día tiene el gobierno colegiado de Juan Guaidó. Amén, ojalá que así sea. El tiempo apremia en este espacio y quiero ir precisamente a otro tema de estas últimas 48 horas. Fue removido del cargo de designado para las relaciones con Colombia el doctor Humberto Calderón Berti. Usted puso en un tuit que esto era algo muy grave, un error muy grave que estaba cometiendo el gobierno interino. Yo quisiera que ampliáramos un poco más esta declaración y además qué consecuencias puede traer esto con uno de los principales aliados de Venezuela luego de los Estados Unidos o después de los Estados Unidos, como es Colombia, conociendo que el doctor Humberto Calderón Berti tiene excelentes relaciones con el gobierno colombiano. Mira, Humberto Calderón Berti no requiere que nadie venga a defenderlo. Él es un venezolano de primera categoría, más conocido. Pero te voy a decir algo. Un gobierno siempre tiene el derecho de destituir o reemplazar a un embajador. Eso es una prerrogativa. Pero hay ciertas maneras y modalidades para hacerlo. A Humberto Calderón Berti lo votaron. Y lo votaron con una carta mal escrita, hasta con errores de ortografía, a un hombre que tiene un peso personal y una jerarquía que tendría que haber sido tomada en consideración. Las motivaciones detrás de la votada, porque fue una votada de Humberto Calderón Berti, yo creo que él mismo la va a explicar en los próximos días. Pero sin embargo ayer yo protesté porque vi, el Nacional publicó una página que luego quitaron, donde decía que habían quitado a Humberto Calderón Berti porque habían encontrado un WhatsApp que estaba conspirando con el presidente del Tribunal de Justicia Ilegítimo y con el general Padrino para desplazar a Guaidó. Realmente en este caso fueron más bien los que hoy en día están en el gobierno interino los que plantearon eso el 30 de abril. Esta era una manera de empantanar al embajador Calderón Berti. Yo protesté, efectivamente al poco tiempo quitaron la página del Nacional y yo la volví. Perdóneme para hacer un inciso, esa página hoy está nueva, en el momento en que usted y yo estamos grabando esto, aparece en la agencia LATAM Argentina. La misma página, sin firma, y prácticamente una copia al carbón, ¿no? Entonces, yo entiendo. Y por otro lado, eso es terrible. Y por otro lado, embajador, si Leopoldo López y Juan Guaidó estaban en este entente con Padrino López y con Michael Moreno el 30 de abril, ¿por qué sacar al embajador Humberto Calderón Berti si está siguiendo la misma línea del interino? Es una página extraña todo esto. Yo estuve a punto de decir que se había equivocado de fecha, que eran los mismos que lo estarían acusando, los que hicieron eso terriblemente el 30 de abril. Fíjate una cosa, que yo dije en mi nota, el presidente Guaidó tiene la obligación de aclarar esto, porque el Nacional publica de la siguiente manera: informadores de la oficina de la presidencia de Guaidó, pero, o sea, le estaban asignando esa responsabilidad. Y yo dije, el Guaidó debe aclarar. No lo aclararon. Lo que hicieron fue pedirle al Nacional que la quitara, y evidentemente la quitaron. Yo la volví a montar para que era que mis observaciones no era que yo había inventado esto, sino que era así. Esto es muy penoso. Yo digo que ese error, incluso fue nombrado como todos los demás por la Asamblea. Tenemos un gobierno, antes era el gobierno colegiado, y no lo que a mí me han dicho que fue una decisión de Leopoldo y de López y de Juan Guaidó, el reemplazarme, el votar al embajador. Y aún más, el momento para el gobierno de Colombia, yo me imagino que dirán, bueno, ¿cómo es esto que lo quita luego cuando fue nombrado por la Asamblea? Y al mismo tiempo viene la Asamblea del TIAR, y peor aún, que dice que es para cambiar la política exterior, aunque la política exterior unilateralmente con Colombia, que como tú lo dices, es el principal aliado que tenemos con los Estados Unidos, es un absurdo total. ¿Cómo es esto, embajador? Se lo pregunto precisamente por su carrera como embajador.
que se pueda cambiar una política exterior de un gobierno interino? ¿Se cambia la política exterior de un país o se cambia la estrategia de una política exterior? Bueno, para comenzar tendríamos que conocer cuál es la política exterior del gobierno interino. Porque fíjate que, por ejemplo, el principal ejecutivo del gobierno interino, que es Leopoldo López, está amparado en la Embajada de España. El gobierno de España no es especialmente muy cooperador con el presidente Borrell. Ha dicho que las sanciones económicas son penurias al pueblo venezolano. ¿Cómo va entonces Guaidó o López a protestar cuando uno de ellos es huésped de la Embajada de España? Sin embargo, así manejan lo que sería, yo no diría que es la política exterior, cómo se manejan internacionalmente. Pero como dices tú, ahí sería un cambio de estrategia, pero si hay un cambio de estrategia, tú le dices al embajador, mire, embajador, vamos a tomar por cuál camino, y el embajador decide si acepta o no. No, aquí hubo simplemente el propósito de castigar por una u otra razón a Humberto Calderón Berti, que creo, para mí, no lo merece para nada. Mire, embajador, hay una pregunta constante en las redes sociales que le hacen incluso a uno. ¿Qué vamos a hacer con Guaidó? Dicen, porque, bueno, ya está llegando a enero. Bueno, no se sabe si lo van a reelegir o no lo van a reelegir, probablemente lo reelijan. Pero la gente siente que no se avanza, que es todo lo contrario, que ya incluso hay como un hastío de la comunidad internacional que ya no está tan animada como estaba en febrero, marzo, abril del año pasado. Por eso mi pregunta, ¿qué se hace con Guaidó? Porque al parecer no es con Guaidó y su equipo con quien vamos a lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Probablemente sí logremos unas elecciones, pero no van a ser libres. Van a ser unas elecciones con Maduro y convocadas por el régimen de Maduro. Quería escuchar su opinión al respecto. Miguelito, tú sabes que un país como el nuestro, que sufre una tragedia como ningún otro país en América Latina, tiene una paciencia muy limitada, porque evidentemente la presión de los acontecimientos son tan terribles que la impaciencia es importante. Pero sin embargo, esto digamos para un poco amortiguar el impacto que eso tenga sobre Guaidó. Pero al mismo tiempo, han pasado 9 meses, aquellos que hablaban de piedra, papel o tijera, como yo lo llamaba, que era el fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones, y resulta que estamos ahora en las elecciones. El hecho de que haya venido reduciendo su popularidad es notable. Sin embargo, sigue siendo el venezolano más popular que existe. Pero hay algo que no podemos olvidar, Lito. Guaidó es el único vínculo institucional que nos acredita ante la comunidad internacional en la situación actual. Porque es accidental, un presidente accidental, pero de acuerdo con la venezolana. Y el mundo sigue mirando Venezuela bajo el aspecto de como si fuese un gobierno normal, en un país normal, y siempre están viendo si aplicamos o no la Constitución, a pesar de que vivimos bajo una narcodictadura, una narcotiranía que ha acabado con todos los principios de la Constitución. Sin embargo, a nosotros nos los aplican. Y nosotros mismos, o los dirigentes políticos, han tenido un respeto por aspectos constitucionales como no ha tenido el propio gobierno. Entonces, el problema es, yo creo que lo van a reelegir. Sin embargo, si lo van a reelegir, yo creo que no puede ser nuevamente un cheque en blanco como fue con la autoproclamación. La autoproclamación obligada a la Asamblea Nacional, que no lo quiso juramentar, porque no le querían dar que una persona tuviera suficiente poder para el rescate de la libertad de Venezuela. Yo creo que en ese momento, por lo menos yo he conversado con Antonio Leja, con Corina Machado, con otros venezolanos, y que hay que invocar ciertas restricciones a ese cheque en blanco que se aspira en lo que sería un próximo mandato, que no puede ser igual que hasta ahora, porque la esperanza es lo único que le queda al país. Yo diría, la esperanza murió, pero ahora la esperanza misma. Entonces tenemos que cuidar a ese nivel de esperanza antes de que el país se acostumbre a una letargia, a una resignación en la cual se puede perpetuar la narcotiranía que hoy en día tenemos. Yo quiero sencillamente hacerme eco de lo que muchos venezolanos están pensando.
es que con Guaidó y su equipo no vamos a salir de esto, porque con Guaidó y su equipo, y como quedó plasmado el 30 de abril, lo que se pretende es cambiar a uno por otro, pero que todo quede igual, para tapar los pecados, no solamente del régimen, sino todavía peor de la oposición. Vemos con asco, y pido perdón por utilizar esa palabra, como personajes como los hermanos Oberto o Alejandro Betancourt aparecen involucrados en el saqueo del país con sumas realmente exorbitantes, pero además en combinación uno de ellos con el abogado también incluso de Donald Trump. O sea, pareciera que hay una confabulación de los corruptos para que en Venezuela cambien algunas cosas, pero no cambie lo sustantivo, que es el sistema corrupto, amponil, instalado desde hace ya 20 años. Yo quisiera que usted me diera su opinión al respecto, porque de verdad el venezolano, en su inmensa mayoría, no cree que con este grupo y con esta oposición vayamos a salir de la pesadilla en que estamos inmersos desde hace 20 años. Mi querida Nito, desgraciadamente tienes toda la razón y te voy a ser muy explícito. Yo creo que en la historia de nuestro país, este es el régimen interino más sectario que el país ha conocido, incluso en estos 9 meses. Ha sido un régimen que ha contribuido a acercar amigos, intereses y pequeños partidos, viendo a Venezuela como un pastel, a ver quién le mete dentelladas o mordiscos. Al punto llega de que es sectario. Por ejemplo, te doy una pequeña muestra. Tanto María Corina Machado como Ledesma, como yo, le hemos hecho cartas muy amigables de colaboración con el presidente Guaidó. Ni siquiera nos contesta a nosotros. Eso te indica la soberbia de una persona que ejerce ese cargo. Pero tú estás tocando un tema que para mí es el central, y es el que los dirigentes venezolanos no se dan cuenta, que el mundo sí conoce lo que está pasando en el país, que es el tema de la corrupción. Ya no es la corrupción de la narcotiranía, no, es del lado nuestro, que comenzó con las comisiones que dio Odebrecht a funcionarios que hoy en día son de la oposición, que jamás se quiso investigar, eso lo pasaron por encima, al tema que hoy en día, hoy hablaba yo con un par de venezolanos importantes, me cuenta que a un diputado de ellos le preguntaban, oye, ¿y qué vas a hacer? Y dice, bueno, mira, tengo que pensar en mis hijos, así que mi voto ahora ya tengo que ver cómo me lo manejo. Caramba. La corrupción ha llegado a unos niveles por hambre, otros son por apetito, otros son por codicia, pero el hecho es que estamos empantanados y ese empantanamiento lo produce gente vinculada y que ha tenido mucho que ver con algunos de los liderazgos que hoy en día tiene la propia oposición. Eso no es, esto seguramente algunos dirán, no, eso no está inventado, eso es una realidad. Y lo que me hace gracia es que ellos piensen que los organismos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, lo mismo de Colombia, Inglaterra, Francia o Alemania, no se dan cuenta. Todos saben perfectamente lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo anticipa muchos males para Venezuela en el futuro. Si tú, imagínate que la gente dice, si el gobierno de transición va a ser entre los mismos, porque fueron compañeros en líderes estudiantiles o son de los pequeños partidos que sumados todos no llegan al 20%, no saldremos de esto, mi querida Nito. Es que pareciera, por lo que uno lee en las redes sociales, incluso con relación al caso del doctor Humberto Calderón Berti, el sentimiento nacional es algo así como, bueno, mira, había que sacarlo porque molestaba, porque en Venezuela lo que nos gusta es robar y todo el que se oponga a eso, pues hay que sacarlo del juego. Pero ya para terminar, porque se nos pasó el tiempo, podríamos decir que la diferencia entre Bolivia, lo que pasó en Bolivia y lo que no pasa en Venezuela, es que ya hay una oposición que con sus diferencias tienen un objetivo común y era sacar a Evo Morales, que es lo que precisamente nos ha faltado en Venezuela. Sin la menor duda, en Bolivia lo primero fue que no fueron los partidos políticos, fueron lo que llaman los cívicos, que son las organizaciones casi como de vecinos, no gubernamentales, y se unieron, como dices tú, vamos a sacar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque cometió fraude, igual que en Venezuela lo cometió Maduro, pero ahí no estaban divididos
a ver quién le tocaba de determinada cuota del pastel boliviano, sino no, vamos a sacarlo, y lo hicieron. Evidentemente un pueblo muy aguerrido que tomó, animado e inspirado por gente que les daba credibilidad, que eran estos líderes cívicos. El problema nuestro es la falta de credibilidad de gente que no son capaces de inspirar a la sociedad porque no son transparentes, no son claros, y hoy en día vemos que no son muy confiables. Bueno, no son noticias muy alentadoras de lo que hemos hablado en el día de hoy, pero lo que sí es importante es el despertar de la sociedad venezolana, que entiende que ni con unos ni con los otros vamos a salir de la pesadilla. Lo más importante es que se activen los buenos, que se activen personalidades como usted y muchísimas otras que están activos, pero que quizás más adelante puedan tomar las riendas, la conducción de no una oposición partidista, sino de una oposición nacionalista que sí quiere definitivamente salir de esta pesadilla en que estamos inmersos. Gracias. Y no aquí estamos a punto de que el país diga que se vayan todos. Eso puede ser un día el grito final de todo este proceso, que se vayan todos. Un abrazo, muchísimas gracias, embajador, por habernos dado estos minutos, ¿sí? Diego Arria no cayó. Nos vemos en una próxima oportunidad.